Como la brújula, tu rumbo está en el norte. Así que ya saben, no se lo pueden perder. Y hoy vamos a seguir con nuestra recorrida por los centros culturales. Vamos a hablar de astrología y también de física, así que se tienen que quedar hasta el final porque este programa va a ser un programón. Sí, aparte vamos a un recorrido raro, ¿no? Como Sí. que Vamos a ir por todo. vamos a ir por todo. Hoy vamos con todo. Bueno, vamos a empezar recibiendo a la primera invitada de hoy, que es Amanda Rabasi. Ella es artista visual bahiense, nacida en 1991, con una formación temprana en teatro, expresión corporal, plástica y piano. Estudió en la Escuela de Artes Visuales Lino E. Spilimburgo y se orientó en escultura. Se desempeñó como docente en instituciones públicas y privadas, dictando talleres para infancias y juventudes. Su práctica artística se centra en la producción escultórica, concebida como un proceso colectivo. Participó en talleres, charlas y residencias que enriquecieron su hacer y su enseñanza. Actualmente explora líneas de investigación, curaduría manteniéndose en constante formación y búsqueda. Así que le damos la bienvenida a Amanda. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por acompañarnos hoy. Bueno, buenas tardes. Y te queríamos preguntar qué es y cómo nació el proyecto Intermitente. Bueno, Proyecto Intermitente, como su nombre lo dice, es un proyecto, va tomando diversas formas según el momento, y también la palabra intermitente, bueno, me sentaba muy bien para esta posibilidad de que por momentos se frene o por momentos se active. En realidad surge en el 2021, en pospandemia, entonces era todo tan incierto que necesitaba también un nombre que me diera Que refleje esa... eso. Claro. Y un poco la posibilidad de jugar en el ser y no ser, estar y no estar, ¿no? Exactamente. Entonces nace en principio como la posibilidad de llevar obra a una feria de arte que se realizó en la ciudad de Córdoba, en el espacio Hotel Inminente, que es un espacio gestionado por artistas de allá, bastante también parecido el formato a una idea de cooperativa. Está hecho por y para artistas. Entonces me invita una colega artista de allá de Córdoba y bueno, en realidad me invitó a llevar obra mía, pero como mis esculturas son un poco grandes en formato, lo que hice fue armar este proyecto, junté obra de más de 21 artistas bahienses y de la zona, colegas artistas de Punta Alta, de Río Colorado, compañeras de la Escuela de Artes Visuales, profesores también de la Escuela de Artes Visuales. Y bueno, cada uno me dio una o dos obras y entonces fui como con esta idea de proyecto más colectivo, llevando una especie de panorama, una muestra muy pequeña del panorama de las artes visuales en Bahía y la región. Obviamente, como les decía, en pospandemia era todo súper incierto, así que fue como un mimo realmente tener esa posibilidad. Claro. Así que surge como algo muy abstracto, muy amorfo, que era esta idea de la feria. Después yo vuelvo con toda esta obra a Bahía Blanca y bueno, previo a devolvérsela a cada uno de los artistas que me había confiado, digamos, su producción, que es un montón, es un re gesto para mí, y bueno, y lo que se vendió quedó allá. Lo que traje, hicimos una muestra en la que en ese momento era mi casa, pinté las paredes un día, Y fue la loca, y colgamos el todo. salón Exactamente, para vino poder un DJ y hicimos una muestra ahí. Entonces, Wow. bueno, es como que va tomando distintas formas. Ajá. De 2023 en adelante tiene espacio físico, ya que es donde estamos hoy, que es en Gorriti al 500, y ahí sí se asienta más como espacio por ahí de talleres, también ha habido muestras, bueno, distintas Claro. expresiones. Y actualmente, ¿qué tipo de actividades se ofrecen en el espacio? ¿Cómo se articula, digamos, el espacio con las necesidades de la comunidad, por ejemplo? O sea,
las actividades que se hacen, ¿son actividades que ustedes deciden o son cosas que van surgiendo en relación con la gente, el contexto, el barrio, por ejemplo? Un poco y un poco. Ujú. En principio sí hay una línea que se fue marcando orgánicamente al tener un espacio físico también, de que sea un espacio de talleres. También, como te decía, ha habido muestras, ha habido eventos de performance, recitales, etcétera. Pero hay algo como de los talleres que se fue dando. Entonces, bueno, según las necesidades también de distintos profes que se acercan, capaz con intención de dar alguna actividad en particular, Ujú. generalmente orientadas del palo que vengo yo, que son las artes visuales, más Sí. que nada. Entonces tenés de las diversas ramas, hay talleres de grabado y arte impreso, por ejemplo, de cerámica, de ilustración, pintura, dibujo. Entonces es como la gama más de las artes visuales. Pero después lo que me decías respecto de las necesidades de la comunidad, obviamente después del 7M como bahienses y frente a la emergencia, se abrieron las puertas de ese espacio a que venga cualquier otro tallerista de otros espacios culturales de Bahía que se habían visto muy afectados. A que trabajar tengan ahí. espacio y puedan seguir laburando en este lugar. Así que ahí se amplió un poco la oferta, hay taller de poesía, de escritura creativa, hay distintas. Claro. ¿Podemos Nada decir más. que ayudó a ampliarse aún más lo que pasó? Sí, en la emergencia es como que también creo que a todos los bahienses nos nació como la Ayudar. la Sí, idea el de compañero. ver qué podías hacer por ese otro. Claro, Y si bien el espacio que tengo la posibilidad de tener no se vio tan afectado como otros lugares, obviamente que enseguida te pones a disposición de tus claro, sí. compañeros, de tus Tal colegas. Entonces, bueno, medio que fue que fue algo también orgánico, como te decía, ¿viste? Que surja así. Y obvio que yo estoy agradecida y feliz de tener esta gente. Es mi casa aparte del espacio, o sea, es una casa claro, taller. Entonces es como que en mi casa siempre hay gente haciendo cosas y es espectacular eso. Así que sí, se amplió obviamente, pero bueno, de una manera que fue re Claro, sí, que se dio la orgánica situación. y que medio que un poco se pudo reconvertir de algo que fue catastrófico Claro. en algo propositivo, si se quiere. Bueno, un poco también es algo que pasa con el arte, ¿no? En general, ¿no? Como esta idea de transformación de una cuestión que, bueno, en este caso es una crisis climática, pero podría haber sido cualquier otra cosa en algo mejor o en algo bello o en algo en lo que uno puede expresar o a través de lo que puede expresar Claro. eso que pasa, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, nos cuestionamos mucho, ni bien fue la catástrofe, si reabrir o no y en qué Claro. condiciones, porque teníamos colegas talleristas que no podían abrir o que sus hornos de cerámica se habían inundado o que Claro. sus talleres se habían inundado y no tenían piso de repente, como cosas muy extremas. Entonces, con mucho respeto y responsabilidad, volvimos a abrir nuestras puertas. Inclusive los primeros encuentros eran para jugar al Pictionary, para tomar mate, para comer torta, Claro, ¿viste? Y algo simplemente más esta cosa de expresar, distendido. como Claro, decías sí, vos, sí. y como un espacio de encuentro. Y bueno, y después de a poco se fue encauzando y pudimos acomodar los horarios para que vengan otros talleristas y ampliar, como decías vos, ese horizonte. Claro, encima como un espacio que, porque bueno, en otros espacios culturales por ahí están más enfocados a lo que es el espectáculo y demás, más que a lo que es la formación, como por ejemplo en talleres y eso. Entonces es muy loco que de repente la tarea se convierte en una tarea de contención, ¿no? Sí. También para los artistas y para la gente que asiste a los talleres, ¿no? Bueno, imagínate que yo soy docente en escuela pública, primaria, secundaria, ¿sí? En nivel superior también. Entonces es como que de todos los niveles ves como la institución educativa, que de por sí es un espacio de contención, se convirtió ya literalmente en centros de En la acopio de casa, comida, de claro. repartir ropa, claro. Entonces medio que, bueno, tenés esa visión también. Creo también por mi práctica profesional, que es la de ser profe de artes, de decir, hay algo del contener o del tratar de dar una mano que está constantemente. Imagínate que en la escuela pública el desborde es No, Sí. terrible. constante, claro. ¿no? Es que, o sea, con esto se vio mucho más evidenciado, pero siempre estás atajando situaciones que son emergencias y bueno, está ahí medio ese foguearse en esa práctica. Total.
Qué interesante que me resulta esto de cómo lo pensaste así, cómo empezó el proyecto en pandemia y cómo a raíz de todo lo que va pasando tras año, día tras día, se va como acomodando y va surgiendo y va resurgiendo también. Qué importante que son estas redes de contenciones y todo. Totalmente, te tomo la palabra red que decís y aprovecho para contarles que yo soy parte de una red de artistas visuales autoconvocadas argentina que se formó justamente en pandemia, que tiene carácter federal y que me dio mucha práctica también en esto del trabajo colaborativo, del trabajo colectivo, del trabajo en red. Y de hecho, en la emergencia de la catástrofe fue en esa grupalidad que enseguida nos tendieron una mano a los artistas porque hubo algo pasa algo en general con el área cultural que termina siendo medio último orejón del tarro. Sí. Siempre, obviamente, que lo primero es, bueno, si la comida, si la leche, si atajar lo inmediato o lo económico. Y pasa algo con la cultura que es como que nos olvidamos que nos hace ser seres humanos y sociales. O sea, es lo que nos construye en la diferencia de la animalidad, por ejemplo, la cultura. Total. Entonces, para mí es primordial. Y bueno, como les decía, a partir de la emergencia, esta red enseguida nos tendió una mano. Dijimos, bueno, ¿qué es lo que necesitan los amigos artistas? Porque Claro. por ahí hay algo de la especificidad de nuestra área que es muy probable que a otra gente no se le ocurra. Más fácil donar lo que uno Sí, le parece que está bien claro. donar, qué sé yo, lavandina, ropa, etcétera. Pero yo tengo colegas que se quedaron sin materiales de cerámica, que son como cosas re específicas, bastidores, pinturas. O sea, literalmente el listado era rarísimo. Sí. ¿Viste? Entonces, bueno, como nos pusimos en contacto con galerías de Capital, con gente de Córdoba también, de La Plata, con la Universidad Nacional de las Artes, la Escuela de Artes Visuales Martín Malarro también de Mar del Plata, para decir, bueno, en esta especificidad de nuestra área, que es rarísima, bueno, ¿qué podemos conseguir y qué podemos mandar para mandar a la ESAB, para Sí, mandar total. a los colegas artistas? Lo que pasa es que creo que también, y esto es algo que hemos charlado en otros programas, hay como una idea de que la cultura no es una prioridad en general. Y me pasan dos cosas. La otra vuelta, lo voy a quemar, pero hablando con un vecino facho, todos tienen un vecino facho, ¿no? O sea, todos tenemos un vecino facho. Coincidimos, bien, bueno. El vecino facho me decía, no, porque viste, y ahora van a poner plata en esto de la cultura y la gente que se le inundó la casa, viste, claro, en el teatro o en cosas. Pero la gente se le inundó la casa y la gente que no tiene colchón, que no tiene comida, que no tiene ropa. Y yo entiendo que hay cuestiones que son urgentes. Entonces, la urgencia siempre es algo que uno tiene que atender. Ahora, yo estaba con ganas de decirle, bueno, a ver, hay otras personas que también viven de la cultura. O sea, para empezar, la cultura como trabajo. El artista que se quedó sin materiales, el que se quedó sin su centro cultural, el que se quedó sin su laburo como docente en la escuela, no sé, como decíamos que por ejemplo el conservatorio se inundó, ¿no? Entonces, primero hay personas que sí viven de esto, que sí, es un trabajo. que sí perdieron su fuente de trabajo, así como el que perdió un auto y es taxista, perdió su fuente de trabajo. Bueno, a los artistas también le pasa lo mismo, y no solo a los artistas, sino todo lo vinculado con la cultura. Pero además está esto otro que decís y que me parece muy interesante, que es cómo la cultura es lo que nos hace humanos un poco, y cómo es necesaria, sobre todo en los momentos de crisis, en los momentos en los que uno no sabe a qué recurrir. Siempre la cultura es un refugio, siempre es un lugar. Como un respiro. Sí, y me parece que eso es importante también. Bueno, un poco hablamos en otros programas sobre el tema de salud mental. El arte, por ejemplo, es una muy buena manera de canalizar cuestiones que son muy difíciles de expresar de otras maneras, por ahí relacionando el arte con lo cultural, pero... Y eso es algo que por ahí no se tiene tanto en cuenta. El hecho de que, por ejemplo, no sé, los chicos que perdieron su casa tengan un espacio donde poder ir a dibujar, experimentar con colores, experimentar con texturas, es un escape, es una manera de seguir adelante, de seguir avanzando en un montón de cuestiones. Tampoco podés vivir como reacción a la emergencia. Claro. O sea, obviamente que lo primario es esto que decías vos, de atender las necesidades básicas, pero hay un segundo cordón ahí en el cual tenés que
hacer cosas que te hagan bien. Claro. Simplemente. Es Que que, además ¿cómo forman volvés parte de a tu la día a día. normalidad si no? Sí, Claro, ¿cómo tal volvés cual. a la normalidad? A sentir que tu casa es tuya, Sí. que tu vida es tuya, que no estás dependiendo de que de repente llueva de vuelta y que es un poco lo que está pasando ahora, que Y mucha total. gente está muy atrapada en eso, ¿no? En lo que pasó. Y bueno, es una manera de volver a la cotidianidad, de cierta forma. Creo que es súper importante. Creo que eso también, bueno, de hecho, en la primera asamblea que se realizó del Consejo Cultural Consultivo en el Centro Cultural La Panadería, posterior al 7M, creo que todas las ramas coincidíamos en esto. Como primero la cultura como trabajo, la cultura como derecho, después como trabajo de uno que se dedica a esto, pero como derecho del espectador. De repente te lo llevo a otras áreas, por ahí la gente de teatro, o, hablaban de esto, bueno, que el Estado compre funciones y poder llevar obras a los barrios, ¿me Claro. entendés? De manera gratuita. Sí, sí. La gente, si tiene la posibilidad, va Sí, claro. a hacer estas actividades, Claro, no es sí, que sí. no le interesan. Por ahí el discurso más fácil y en el que más rápido se cae es esto que me decís vos de, bueno, ¿por qué le van a dar plata al teatro Claro. si hay gente que no tiene colchones? Pero es como, si bien es un discurso muy de este momento en la Argentina, es una dicotomía medio falsa en un punto. Y sí, porque en realidad todos necesitamos como un poco. Bueno, había un montón de cosas, de preguntas que estábamos pensando, pero que tenían mucho que ver todo con Ajá. esto, así que ya las fuimos como respondiendo y fuimos pasando estuvo otros bueno. temas por ahí, ¿no? Como, no sé si querés ahí. Sí, también te queríamos preguntar, según tu experiencia, cómo están impactando las políticas actuales del gobierno nacional en el mundo artístico y en los espacios culturales autogestivos. Hablando también de esto, justamente. Sí, está todo relacionado. Está en relación, principio, sí. bueno, lo que te Pero decía bueno. recién, como la noción está de instalar un discurso que es falso y plantear siempre esta cosa binaria o de tener una suerte de enemigo que es invisible incluso, porque imagínate que un trabajador de la cultura, ¿qué daño le puede hacerle? Sí, total. Bueno, entonces, en ese sentido es como medio raro. Sí hay cuestiones que están totalmente frenadas, por ejemplo, me vuelvo a esto que les comentaba de la red de artistas visuales en la que yo estoy. Veníamos laburando recontra bien en diálogo con el gobierno nacional, porque como les digo, somos representantes de todas las provincias. Sí, de Chaco me parece que no había, pero bueno, estábamos casi todas, Sí, sí. y casi nadie de Cava, que era un poco también como el lema de nuestra red. Sí, todos los que no artistas sea están en porteño Cava, centrista, entonces, claro. Y veníamos en un diálogo como re fluido con el gobierno nacional, con la Comisión de Cultura de Diputados, etcétera. De hecho, teníamos redactado un proyecto de ley de creación del Instituto Nacional de Artes Visuales, que no sé si ustedes saben, bueno, como tenemos el INCA, por ejemplo, o el INT o el INAMU, tanto danza como artes visuales no contamos con un tienen. instituto que regule la práctica. Bueno, imagínense que a partir de ahora, que ya directamente están queriendo destruir el INCA, que tiene más de 50 años, Sí. pocas posibilidades hay de crear uno nuevo, como sería el Instituto Nacional de Artes Visuales. Entonces, frente a tu pregunta, por supuesto que sí, hay cosas que están frenadísimas, otras que directamente se están destruyendo. Pero bueno, yo siempre igual apelo a esto de... Obvio que la pata estatal tiene que estar, hay algo de lo colectivo que en los artistas en particular creo que hace mella siempre, porque Sí. es nuestra manera de movernos generalmente, habitualmente. Sí, tal cual. Sí. Y aparte, bueno, pensaba esto más allá de que, bueno, había proyectos para cosas nuevas, en el impacto que tiene en lo que ya hay. Hay mucho de esta cuestión de recortar presupuesto como si eso igual estuviera influyendo en algo. La verdad que Sí, yo ¿dónde la está yendo esa? no, claro, es que yo veo que bueno, sí, recortamos todo esto, bárbaro. Sí. ¿Y qué pasó? ¿En qué mejoró eso la vida de la gente, no? Eso es lo que a veces me pregunto. Capaz muestras en otras salas y abrir ese juego al diálogo con otros espacios también. Qué bueno, qué Eso bueno. en lo mediano plazo, te diría. Mediano plazo. Y yo me quedé con una curiosidad que no preguntamos al principio, pero por tu carrera, ¿no? O sea, lo leímos así como una cosa, pero como si fuera una cosa que viste, lo lees así rápido, pero en realidad está muy bueno todo lo que hiciste. ¿Cómo decantaste a la escultura? Eso me interesa, porque no es muy común que los artistas terminen haciendo escultura. No Como es que tan... es más sí. común que dibujen o que hagan Pintura. pintura o Sí. que hagan, claro, otras artes. Y la escultura es raro a veces encontrar Mirá, gente que haga escultura. en la carrera de formación que realicé yo, acá en la escuela pública también, que es la Escuela de Artes Visuales, Ujú.
el profesorado tiene 3 especialidades, digamos, y son pintura, escultura y grabado. Que es como que te formás un poco más en esos talleres. Y bueno, yo venía pisteando como para ir para el grabado, porque tenía profes muy capos de esa rama. Me dijiste, así esto que- es lo mío. Sí, venía como para ese lado. Y bueno, en un Acá momento se de la miran carrera- porque el productor también es de arte visual. Tal cual, tal cual. Estamos ahí en la salsa. Y en un momento de la carrera conocí a una profesora que me abrió muchísimo la cabeza. Creo que también esas cosas tiene el mundo del arte que te permite redireccionar todo el tiempo. Ujú. Y bueno, ella era obviamente de la materia de escultura y fue como que dije, no, yo me tengo que ir para acá. De una. Y de ahí en adelante todos los formadores que tuve en esa escuela y bueno, y después también tuve la posibilidad de hacer una residencia en el Museo de Arte Contemporáneo y bueno, seguir Ay, qué formándome bien. por fuera. Siempre me instaron a que yo pueda desarrollarme en esa práctica de una manera muy abierta, Ujú. como muy libre. Entonces, bueno, me siento muy cómoda en ese rubro. Qué piola, qué piola. Pero bueno, no Ay. es algo tampoco tan estructurado, una siempre está en contacto con No, otras prácticas, sí. ¿viste? Bueno, el arte es un poco así, medio como una Sí. nube, ¿no? Como medio Más fluido. ahora que es todo interdisciplinar Sí, también, he sí. hecho cosas con amigas de, no sé, de la escuela de danzas y hemos hecho cosas Claro. en conjunto con dibujo y perfo, o mismo con mis esculturas y perfo, bueno, Tal siempre cual. está ahí como el diálogo. Sí, eso me encanta. Sí, creo que es algo que, bueno, que se está rescatando mucho ahora el tema de la interdisciplinaridad de las artes. Bueno, pasan las ciencias también, ¿no? Que eso también está Ahí bueno. no te sabría decir. No, pero está bueno, porque si no es como que pensamos todo como dentro de unas cajas, Ujú. cuando en Está todo realidad categórico. todo está conectado. Total. Así que muy piola todo lo que nos estás contando. Bueno. Así que bueno, muchas gracias Amanda por Chicas, venir. muchas gracias por la invitación y bueno, por este espacio las celebro. Sé que tienen el programa de radio y también Ujú. la página web, así que nada, Bueno. ahí estaremos atentos. Muchas gracias. Gracias. ¿Querés dejar alguna red de proyecto intermitente para que la Dale, gente simplemente el Instagram es Ujú. Proyecto Intermitente, como Ujú. suena, y bueno, ahí se van a encontrar con todos los flyers de los talleres, de las actividades que hay, y bueno, nuestro plantel ahí de profes, que son uno más divino que el otro, así que nada, Buenísimo. súper orgullo. sepa? Así que bueno, sigan a Proyecto Intermitente en Instagram, ¿sí? Y bueno, nos vamos a un corte, ¿queden? Pero quédense ahí atentos porque tenemos muchas cosas todavía.